Buenos días o buenas tardes. Vamos a empezar con una nueva actividad del módulo de PSP de Cuidados Auxiliares de Enfermería, Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al Paciente. Esta nueva actividad está en torno a los aspectos psicológicos de los cuidados auxiliares de enfermería, fundamentalmente en aquello que se refiere a la comunicación. Antes de empezar con el tema, vamos a hacer la siguiente reflexión. La asistencia sanitaria es una profesión basada en la ayuda a la persona enferma o sana, con el fin de recuperar o mantener su bienestar. En esta profesión, la comunicación es una herramienta esencial, ya que permite establecer la relación de ayuda requerida para cubrir las necesidades relacionadas con el cuidado. Pero, ¿cómo ha de ser esta comunicación? La comunicación en el entorno sanitario posee unas características específicas. A lo largo de este tema vamos a ir contestando o vamos a dar respuesta a estas dos preguntas, que son fundamentales para nuestro trabajo. Su respuesta. Lo primero que tenemos que exponer es el concepto de comunicación. La comunicación es un proceso en el que se establece una relación interpersonal de transmisión y recepción de ideas entre un locutor y su interlocutor. Vamos a ver cuáles son los elementos de la comunicación. Lo primero es el emisor. El emisor es la persona que inicia la comunicación y desea transmitir algo mediante un código identificable por los que intervienen en el proceso. Después está el receptor, que es la persona a la que va dirigido el mensaje y debe descifrar el código emitido por el emisor. Es decir, emisor y receptor tienen que conocer ambos el mismo código. Después está el mensaje, que es el objeto de la transmisión, aquello que nosotros queremos transmitir. Tenemos el canal, que es el medio elegido para transmitir el mensaje. El feedback, que es la respuesta que proporciona el receptor a la información dada por el emisor. Y el contexto, que es el entorno físico y emocional que acompaña al proceso. Continuamos. Vamos a dar unas pinceladas sobre aspectos que son particulares o que son fundamentales de la comunicación en el entorno sanitario. Primero, la comunicación es un proceso fundamental en el quehacer del personal sanitario, en el quehacer diario del personal sanitario. El desarrollo de habilidades de comunicación eficaces y positivas permiten establecer una relación adecuada con el paciente y su familia y realizar un seguimiento del proceso de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que en el entorno sanitario, como siempre, como en cualquier entorno, la comunicación es verbal y no verbal. Y la comunicación es un recurso que asegura al enfermo una atención de calidad. Una buena comunicación asegura una atención de calidad, es fundamental. Ahora vamos a ver los 5 axiomas de la comunicación. La teoría de Walsvik, Vivin y Jackson propone estos principios universales de la comunicación. Primero, es imposible no comunicar. Todo comportamiento es comunicativo, siendo incluso el silencio comunicativo. A veces nuestro silencio expresa más que nuestras palabras. La interacción entre contenido y relación. El mensaje transmitido va a ser interpretado por el oyente o el receptor en función de la relación que mantenga con el emisor. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que un padre le diga a un niño, ven aquí, que un amigo le diga a otro, ven aquí. El mensaje es el mismo, pero la interpretación
por el oyente o receptor no va a ser la misma si el mensaje viene del padre que si el mensaje viene de un amigo. Puntuación. Tercero, puntuación de secuencia en los hechos. Todo tipo de interacción comunicativa se da de manera bidireccional entre emisor y receptor. ¿Qué quiere decir? El emisor envía un mensaje al receptor, el receptor lo interpreta y envía un mensaje al emisor. Eso es lo que quiere decir puntuación. Hay una alternancia entre quién es emisor y quién es receptor. Luego, otra de las características, cuarta, comunicación digital y analógica. Hay que valorar tanto las palabras como otros aspectos, tales como los gestos, el tono, la distancia, la posición. Si os dais cuenta, en el ejemplo que os puse yo antes, mi tono no era el mismo cuando estaba diciendo que era un padre el que decía a un niño, ven aquí, que un amigo otro decía, ven aquí. Los tonos son diferentes y esos tonos también comunican. El quinto de los axiomas es la simetría y complementariedad en las interacciones. Puede haber relaciones de simetría o complementariedad en las relaciones comunicativas, según todos tengan el mismo rol o posición de poder o bien dicha relación sea desigual. ¿A qué se refiere eso? Imaginaros, por ejemplo, un entorno laboral. Los compañeros de trabajo tienen una relación simétrica y se comunican de una manera. Y la relación de un empleado con su jefe es asimétrica, complementaria y se comunican de otra manera. No empleamos la misma forma de comunicación con nuestros compañeros de trabajo que con nuestros jefes. Es igual que en una familia no se emplea la misma forma de comunicación entre los hermanos que con los padres. Aunque haya mucha confianza, siempre la comunicación tiene unas pequeñas diferencias entre los hermanos que con los padres. Barreras en la comunicación. Las barreras en la comunicación son el conjunto de obstáculos que impiden que el mensaje sea elaborado, transmitido e interpretado de forma correcta durante el proceso. Las barreras pueden ser, por ejemplo, lingüísticas, interferencias o psicológicas. Las lingüísticas es cuando no se comprende el idioma o el vocabulario. Estas barreras lingüísticas en el entorno sanitario son muy importantes y tenemos que tener mucho cuidado con no establecerlas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar a veces un lenguaje técnico que los enfermos no tienen por qué comprender y tendremos que adaptar nuestro vocabulario para que ellos nos entiendan. Interferencias, ruidos que son ruidos del entorno o mala vocalización. Por ejemplo, yo soy una persona que habitualmente habla muy deprisa. En estas sesiones que os dejo grabadas, intento hablar más despacio y vocalizar bien para que no haya esas interferencias, para que me podáis comprender perfectamente. Tenemos barreras a la comunicación psicológicas, que es no escuchar, atender solo a una parte del mensaje, no ser capaz de ponerse en el lugar del otro, utilizar estereotipos y encasillar a las personas. No escuchar, entendemos perfectamente lo que es cuando alguien nos dice algo y no atendemos a lo que nos está diciendo o no escuchamos nada de lo que nos dice. Puede ser también selectivo. Nosotros no escuchamos, es selectivo realmente, no escuchamos porque no queremos. Atendemos solo una parte del mensaje, solo aquello que nos importa es en lo que nosotros prestamos o es a lo que nosotros ponemos nuestra atención. No ser capaces de ponerse en el lugar de los otros es lo que llamamos empatía. No entender lo que el otro me está diciendo, aunque lo escuche, aunque lo oiga. No lo entiendo porque no soy capaz de ponerme en el lugar del otro. Esto es muy importante en nuestra profesión sanitaria. Saber cómo está la otra persona, cómo está el enfermo, entenderlo, ponernos en su lugar. Empatía, he dicho. Luego, la otra barrera es utilizar estereotipos y encasillar a las personas. Muchas veces a una persona la juzgamos por su apariencia y la encasillamos en un tipo de persona, es un estereotipo y
nos comunicamos con ella en función de lo que nosotros pensamos de esa persona. Tenemos que huir de ese tipo de barreras en la comunicación. ¿Qué medidas hay que adoptar para superar las barreras en la comunicación? Escuchar con atención, comprobar que el mensaje ha sido recibido, respetar sentimientos y creencias, tener una actitud positiva y no crítica, usar el lenguaje adecuado y utilizar el feedback, ¿de acuerdo? Esa relación entre el emisor y el receptor, estar atentos a ese feedback. Tipos de comunicación. La comunicación puede ser verbal y no verbal. La comunicación verbal, el emisor realiza un esfuerzo consciente de expresarse mediante palabras para facilitar la comprensión del mensaje al receptor. ¿Qué tipos de comunicación verbal hay? La expresión oral y la expresión escrita. La expresión oral es el lenguaje hablado y la expresión escrita es el lenguaje escrito. En nuestra profesión, fundamentalmente en la interacción con los pacientes, utilizaremos el lenguaje hablado. Hablamos ahora de la comunicación no verbal. Se lleva a cabo a través de la apariencia física, los gestos y los movimientos corporales. ¿Cuáles son los campos de la comunicación no verbal? La kinesia, la proxémica y la paralingüística. Ahora vamos a pasar a desarrollar un poquito cada uno de ellos. La kinesia. Estudia los mensajes que se emiten a través de los movimientos corporales y de nuestra apariencia física. Dentro de la kinesia hay dos cosas que son fundamentales, que es la mirada y los signos del mentiroso. Nuestra mirada expresa nuestras impresiones, expresa nuestros sentimientos, comunica. Daros cuenta que en el momento que estamos viviendo, con la pandemia del COVID-19 y la necesidad de utilizar mascarillas, nuestra mirada ha pasado a expresar todo lo que antes decía nuestro rostro. Y sucede así. Por ejemplo, yo el otro día estaba en un cruce y había una niña pequeña y yo siempre le ponía caras a los niños y se reían. Pues esta vez yo llevaba la mascarilla y con mis ojos expresé lo mismo. La niña ha aprendido a captar esos mensajes porque se reía exactamente igual que cuando antes le ponía muecas con la cara. Los signos del mentiroso, ¿qué son? Por ejemplo, una persona cuando miente intenta de alguna manera ocultar que está mintiendo. Y uno de los signos del mentiroso es cuando una persona, al decir algo, se pone la mano delante de la boca. Proxémica. Es el estudio de la manera en la que los seres humanos organizan su territorio y las consecuencias que se derivan de ellos. La proxémica diferencia 5 zonas según la distancia. La zona íntima privada, que es de 0 a 15 centímetros, la zona íntima de 15 a 45 centímetros, la zona personal de 45 centímetros a 1,25 metros, la zona social de 1,25 metros a 3,5 metros y la zona pública que es de más de 3,5 metros. Aquí veis que hay un pequeño error, veamos, es de 0 a 15 centímetros. Continuamos. La paralingüística estudia cómo conseguir una buena comunicación a través de las distintas cualidades que posee la voz. La fluidez, la articulación, la velocidad, el volumen, la entonación. La fluidez es el saber utilizar las palabras adecuadas, no quedarnos atascados en una frase porque no sepamos qué palabra tenemos que utilizar. La articulación es pronunciar los sonidos con corrección. La velocidad es la relación entre la cantidad de palabras pronunciadas y el tiempo empleado de expresarlas. Como yo os he dicho, habitualmente yo soy una persona que habla muy rápido, pero en este entorno en el que os quiero enseñar algo y quiero que lo comprendáis, mi velocidad está reducida. El volumen es la intensidad de la voz y la entonación es la curva melódica de la oración. Tened en cuenta que la entonación comunica mucho. Si os dais cuenta, aquellas personas que nos hablan con una especie de monotono no
no nos invitan a escucharlas, nos aburren. Y cuando tenemos un enfado, nuestro tono cambia. La entonación, el volumen, la intensidad, la velocidad comunican mucho. ¿De acuerdo? La asertividad. La asertividad es la capacidad que tenemos para defender los propios pensamientos y sentimientos sin vulnerar los derechos de los demás. Conseguir un comportamiento asertivo va a depender de dos factores. Por un lado, la autoestima, que es la imagen o concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y por otro lado, las habilidades sociales, que son aquellos comportamientos que nos permiten alcanzar nuestras metas, respetando los derechos de los demás y que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Las habilidades sociales son cómo tratamos a los demás de tal manera que respetemos sus derechos, pero que nosotros nos sintamos conformes, nos sintamos a gusto y además consigamos alcanzar nuestros objetivos. Estilos de comportamiento. En la relación entre el personal de enfermería y el paciente distinguimos tres tipos de comportamiento. La actitud puede ser agresiva, pasiva y asertiva. Y ahora vamos a ver cómo son las características, el comportamiento verbal y el comportamiento no verbal de cada una de estas actitudes. Actitud agresiva. ¿Cuáles son sus características? Respuestas excesivas y fuera de lugar. Comportamiento verbal impositivo y duro. Comportamiento no verbal mantiene la mirada fija y la voz alta, eleva el tono. Actitud pasiva. Respuestas insuficientes. El comportamiento verbal, la persona se muestra indecisa y apocada. Y la mirada, comportamiento no verbal, la mirada es huidiza, la voz baja y vacilante. Actitud asertiva. Respuestas oportunas y convenientes. Comportamiento verbal sincero y estable, mensajes positivos y en primera persona. Comportamiento no verbal, contacto ocular directo, voz firme y fluida, gestos relajados. Ahora vosotros debéis de pensar cuál de estos estilos de comportamiento es el que debe de tener el personal de enfermería con el paciente, el que debéis de tener vosotros cuando seáis técnicos de cuidados auxiliares de enfermería con vuestros pacientes. Como estoy convencida que estáis pensando, todos los que me estáis escuchando y viendo este vídeo, tenemos que tener una actitud asertiva, porque va a ser la que nos va a permitir tener una comunicación adecuada con nuestro paciente. Propiedades de la comunicación en enfermería. Debemos de mantener una actitud positiva, con respeto y aceptación del paciente, y esa igualdad en la relación favorece la autonomía del paciente. La habilidad del técnico de cuidados auxiliares de enfermería para actuar como emisor debe de codificar el mensaje de forma sencilla, clara y comprensible. Debe de saber utilizar la proxémica, es decir, manejar adecuadamente las distancias, de tal manera que no sea una distancia íntima, pero que tampoco establezca una barrera. La personalidad, las esperanzas y las convicciones de los enfermos debemos de adaptarnos diferentes niveles emocionales según el tipo de enfermedad y su gravedad. Debemos de saber que no todos los pacientes van a encontrarse en el mismo nivel emocional. Acordaros de lo que os decía antes de la empatía. Debemos de saber ponernos en el lugar del otro. En la comunicación en enfermería es fundamental entender que diferentes pacientes, según su tipo de enfermedad y gravedad, tienen diferentes niveles emocionales y ser nosotros los que nos adaptemos a su nivel emocional. Pautas de comportamiento. Para controlar la calidad de los mensajes, el personal de enfermería debe trabajará las siguientes pautas de comportamiento. Capacidad para transmitir seguridad y confianza, sencillez y claridad
en lo que comuniquemos, conveniencia de que lo que comuniquemos en ese momento sea lo que debamos de comunicar y oportunidad, es decir, que la otra persona, primero que sea conveniente lo que nosotros comuniquemos y que la otra persona esté en disposición de que se lo comuniquemos. Eso es lo que quiere decir oportunidad. Consecuencias de una comunicación ineficaz con el enfermo. Daros cuenta que es muy importante lo que os voy a explicar ahora. Primero, dificultades de comunicación con el personal sanitario. El personal sanitario proporciona una información poco profesional, ya que desconoce la realidad del enfermo. Es fundamental que nosotros conozcamos cuál es la realidad de ese enfermo, que sepamos pues sus características, que miremos su historia clínica y que conozcamos aquello que es importante de ese enfermo para nuestro trabajo. Otra cuestión, reacciones psicológicas de ansiedad y depresión, desvalorización de la persona, es decir, si nosotros no tenemos una comunicación eficaz con el enfermo, generamos reacciones de ansiedad y depresión y la persona no se siente valorada, la desvalorizamos. Una comunicación ineficaz también va a dar lugar a que haya pacientes pasivos con falta de colaboración en su proceso de recuperación. Y también puede suceder con esa comunicación ineficaz que los pacientes no cumplan las prescripciones que les indican los profesionales de la salud. Se ha visto que una mala comunicación con el personal sanitario puede dar lugar a la aparición de depresión en los pacientes. Y nosotros, como personal sanitario, estamos para ayudar a sanar, vamos a decir, no para provocar otra enfermedad. Por eso tenemos que tener una buena comunicación con nuestros pacientes. Instrumentos de la comunicación efectiva. La empatía. La empatía es la capacidad para percibir correctamente lo que experimenta nuestro interlocutor, comunicarle nuestra comprensión y, es decir, ponernos en el lugar del paciente y ver la situación como él la ve. Esto lo hemos ido hablando a lo largo de esta sesión. Escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La capacidad de recoger y devolver el mensaje que el autor nos comunica. No es solo oír, sino interpretar, evaluar lo escuchado y responder a ese mensaje. Consejos para desarrollar las habilidades de escucha. En cuanto a la comunicación no verbal, establecer contacto visual y una actitud positiva. Esa actitud es una actitud corporal. Otro, dejar hablar al paciente y no interrumpirlo. Otro, evitar falsas interpretaciones. Otro, estar atento a lo que se nos dice y cómo se nos dice. Mantener al margen las emociones propias, prescindir de los juicios de valor que pueden conducir a interpretaciones erróneas o a conclusiones prematuras. Respuestas del profesional sanitario. La información que nosotros vamos a dar tenemos que saber que es fundamental en la relación con el paciente. O si ocultáramos información, esto genera ansiedad y desconfianza. El técnico de cuidados auxiliares de enfermería debe de ser consciente de sus limitaciones, ya que hay informaciones que no debe dar. Nosotros como técnicos cuidados auxiliares de enfermería hay informaciones que no tenemos que dar, solo tiene que dar la enfermera, pero también es cierto que hay informaciones que la enfermera no puede dar, solo puede dar el médico. Cada uno en estos equipos multidisciplinares tenemos un papel y tenemos que dar información conforme al papel que nosotros tenemos, aunque conozcamos más cuestiones. Validación. Debemos de verificar las suposiciones del técnico. Nosotros no podemos dar una información sin verificar antes si esa información es correcta o no. No podemos dar una información porque supongamos algo. Tenemos que verificar que la información es correcta. Paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Es confirmar el mensaje que emite el paciente repitiéndolo de forma resumida. Si un paciente te dice que ha pasado muy mal el día, que está muy cansado, que ha tenido ansiedad, que no puede dormir, que se siente incómodo, que tiene dolor, pues nosotros resumiremos lo que él nos ha dicho. Bueno, entonces usted ha tenido un mal día y tiene dolor.
Vamos a ver qué podemos hacer para que, de tal manera que con esta paráfrasis, el emisor sepa que nosotros hemos atendido a su mensaje. Usar el silencio. Si nosotros utilizamos el silencio, nos callamos en un momento determinado, veremos cómo el paciente actúa a través de su lenguaje no verbal y conoceremos el mensaje que nos pueda transmitir con ese lenguaje no verbal. Y luego, utilizar preguntas abiertas. Permiten la expresión libre de los deseos, emociones y sentimientos. Una pregunta abierta es: ¿qué tal has pasado el día? ¿Cómo pasaste la noche? No. ¿Pasaste el día bien? ¿Has pasado la noche bien? Es una expresión libre, no estamos condicionando la respuesta, esa es una pregunta abierta. Actuaciones que el técnico de cuidados auxiliares de enfermería debe evitar en la comunicación. No escuchar, asentir de manera improcedente o irreflexiva, es decir, mientras el paciente nos está hablando, estamos asintiendo constantemente de tal manera que lo que transmite esa forma de asentir es que no estamos atendiendo ni escuchando. Hacer valoraciones desde nuestro punto de vista sin tener en cuenta las circunstancias del enfermo. Nosotros, os lo vuelvo a decir, fundamental la empatía, ponernos en el lugar del enfermo. Plantear recomendaciones personales. Nunca podemos dar nuestro punto de vista personal a un enfermo, solo podemos dar el punto de vista profesional. Y otro, responder a la defensiva a observaciones contrarias a las nuestras. Es decir, hay veces que los pacientes nos van a hacer observaciones que están en contra de lo que nosotros les hemos dicho. Tenemos que tener en cuenta que esto no es una cuestión personal, es que la circunstancia no es favorable para esas personas y observan aquello que no les convence y nos lo dicen. No es que nos estén atacando, con lo cual no tenemos por qué actuar a la defensiva. Y bueno, ya hemos terminado. Hasta la próxima.